Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de Filosofía Política, que hoy trae para ustedes un programa realmente inusitado porque analizaremos el conflicto que se ha presentado en Ucrania, donde no solamente confronta al Estado de Rusia, sino que pone realmente en riesgo una tensión internacional, pues reaccionan, como es de esperarse, Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados de Europa, la OTAN. Hay antecedentes, hacemos el día de hoy un recuento y sobre todo desarrollamos y presentamos a ustedes una hipótesis compleja que puede observar desde la filosofía política un panorama no solamente en datos y en consecuencias inmediatas, sino en un aspecto algo más amplio y profundo para observar el panorama de lo que puede quedar para tiempos posteriores una vez arreglado, si es que, como esperamos todos, se solvente el conflicto entre Rusia y Ucrania, con todas las consecuencias que veremos con algo más de calma. Así que por favor, no se nos vayan, quédense un momento que esto realmente se va a poner interesante. Acompáñenos, que en un momento comenzamos. Así es, amigos. En una situación inédita sucede un conflicto bélico, pero que tiene antecedentes que presentamos de una manera breve, al margen que en nuestra descripción del video les dejemos algunos vínculos, algunos links, para que puedan ustedes observar las pruebas, la evidencia de lo que vamos a narrar aquí, sobre todo en el contexto de los antecedentes y de algunas implicaciones que están siendo muy duramente censuradas en las redes de Occidente. Pues como sabemos, incluso los medios rusos que tenían acceso a estas redes, Facebook, YouTube, Twitter y demás, han sido por completo desconectadas. Así que, de alguna manera, requerimos la retroalimentación y requerimos la información y, sobre todo, la versión de todas las partes. Es ahí donde nos mostramos también como una alternativa que presenta no solamente el discurso de este lado, digámosle así, al Estado occidental, sino también la versión que nos muestran los rusos y sobre todo también un recuento histórico, un recuento de los antecedentes que tienen que ver con observar realmente cuál es el perfil de los países que están involucrados, no solamente de Ucrania, sino revisar en un contexto brevísimo para ustedes lo que implica la historia de Estados Unidos, la historia de Rusia y por qué realmente puede ser algo complejo, tanto que algunos vienen hablando de un cambio de orden mundial. Hablaremos entonces de estos antecedentes entrando en materia. Por principio de cuentas, recordemos que el Estado de Ucrania está dirigido y está al mando durante hace ya algunos años un régimen neonazi. Esto es, por completo, un Estado fascista, racista, que lleva inclusive en sus tropas y en grupos paramilitares que han atacado las provincias colindantes con Rusia desde el 2014 con emblemas, consignas y con las tesis más famosas de los grupos nazis. No es entonces ningún secreto, ninguna especulación. Hay muchísimos videos, muchísimas fotografías e inclusive un discurso, un lenguaje directamente soez, que de hecho se muestra como un antecedente de por qué fue propiamente hostigado y acosado esta zona fronteriza con Rusia. Dos provincias de Ucrania que por nombre llevan Donetsk y Lugansk, desde 2014 por lo menos, se vieron forzadas a sufrir
hostigamientos, acosos, violencia fuerte, de manera muy grave, por parte de este Estado nazi. ¿Por qué? Porque en esta zona de colindancia fronteriza prácticamente con la puerta de Rusia hay ascendencia étnica rusa. Luego entonces, desde un principio, hay en este Estado ucraniano un régimen odiante de esta etnia, de esta cercanía con el país de Rusia. Inmediatamente lo que hay que tener presente es que estas dos provincias se dieron a la tarea de organizar social y políticamente un referéndum para buscar una independencia, porque ellos se asumen y se sienten rusos. Una de las provincias pide la adhesión a Rusia después de haber obtenido el sí a la independencia, lo mismo que la otra provincia, si bien esta se quiere declarar independiente. De acuerdo con el deseo del pueblo de la República Popular de Donetsk y con el fin de restaurar la justicia histórica, solicitamos a Rusia que considere la anexión de nuestra república en su federación. Ucrania no la reconoce esta independencia de estas dos provincias y prosiguió con su hostigamiento. Como antecedentes de esta narrativa que recuerda y pone sobre relieve qué es lo que ha pasado. Rusia es el único Estado que reconoció ese referéndum y esa consulta social, política, legal, que no fue reconocida tampoco por los Estados europeos, ni mucho menos por Estados Unidos. Estados Unidos, que en este recuento vuelve a aparecer como en un contexto de una memoria histórica, entender que Estados Unidos siempre se maneja con una metodología, con una estrategia, con una táctica que podemos prácticamente enumerar. Cuando invaden, cuando buscan la expansión económica, política, bélica a través de su industria armamentista, muchas veces se sirve precisamente de un régimen menor, de algún estadista marioneta, como en este caso tenemos que recordar que Zelensky, el presidente de Ucrania, era tan solo un comediante que ahora desata una situación trágica, pues desemboca una guerra contra Rusia que podría tener consecuencias de nivel importante, que es precisamente lo que en una segunda instancia tenemos que plantear sobre la mesa. Pero una vez que hemos admitido que detrás de Ucrania, de Zelensky, está el poder de Estados Unidos de Norteamérica, comprueba con evidencia no solamente de una participación secundaria. Habría que recordar que el mismo Donald Trump recientemente hizo alusión al presidente Biden como un personaje siniestro e inclusive lo nombra criminal por este tipo de posibilidades. Obviamente, para nada estaríamos colocándonos en una posición de Trump. Lo que señalamos que dentro del mismo Estados Unidos hay instancias que han señalado toda esta responsabilidad de Estados Unidos, que inmediatamente respaldó de una manera abierta como sus aliados de la OTAN al Estado de Ucrania, pero sin admitir jamás las responsabilidades negativas de Ucrania en cuanto a siquiera admitir que es un Estado nazi. Así pues, veamos una pequeña cita de lo que nos dijo el propio Donald Trump acerca de Biden
para que tengamos presente realmente lo que puede estar detrás de Ucrania. Call Biden a criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught, read his laptop, and you know who's a criminal? You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time. Así es, amigos. Veamos cómo el propio Donald Trump señala este asunto de una laptop que ya se ha mencionado por medios occidentales. Daily Mail ha documentado con algunos de sus investigadores periodistas cómo esta laptop del hijo de Biden, Hunter Biden, está repleta de correos electrónicos que comprometería a los Biden con personajes relevantes del gobierno ucraniano. Lo que quiere decir que Zelensky lo ha actuado por su cuenta en este acoso, asedio a estas provincias para de alguna manera una de dos opciones, o bien lograr lo que ha sucedido, una reacción de Rusia, o bien lograr un acoso geopolítico en la región colindante con Rusia. Y esta es una fuerte hipótesis que aquí presentamos. Tanto en Georgia como en Ucrania se establecieron de manera ya probada y documentada laboratorios que estaban haciendo investigación de armas biológicas. Estos laboratorios que se establecieron en Ucrania desarrollaron, y está documentado por algunos periodistas, y ahora que los rusos han entrado a Ucrania, han podido documentar que efectivamente esos laboratorios de Ucrania están financiados por Estados Unidos y estaban desarrollando investigación de armas biológicas, curiosamente, con personas de ascendencia rusa, lo que tiene toda la pinta de un experimento nazi. Eso es, hay que recordar la característica del nazismo en lo que se refiere al dominio técnico, lo que se busca controlar de la técnica para hacer uso violencia fascista, supremacista, controlado en contra de las etnias o de los países que se atacan. Eso hizo la Alemania de Hitler. Recordemos que se hacía jabón con los judíos. Entonces sería realmente una cuestión de preocupación no solamente para los rusos, sino para toda la humanidad, observar que los ucranianos estuvieran llevando a cabo este tipo de investigación con tintes claramente nazi o nazistas. Pero lo que está también ya probado es que estaban siendo financiados por empresas o instancias ligadas a los Biden, y que posiblemente esto no haya sido comenzado tampoco en este régimen de Joe Biden, sino que haya comenzado también desde que Biden era vicepresidente de Obama, porque también se ha documentado por medios alternativos, algunos de los cuales citaremos en la descripción para no perder tanto tiempo y que ustedes gentilmente nos brinden su paciencia y su atención, agilizar lo relevante de nuestra narrativa. Entonces, la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, también parecería haber estado muy involucrada, pues
se habría estado preparando todo este entorno de investigación nazista en los laboratorios de Ucrania. Oigamos al presidente ruso. Наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали сзади, подтягивали. Вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Разрушили страну, разведка подвела. И все. И все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было, все как положено уничтожили. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают. A esto surge algo más. Y un dato, el más reciente, que acaban también de dar a conocer algunos medios, también, ¿por qué no decirlo?, algunos medios rusos, después de que han entrado, por supuesto, a Ucrania, es que también los alemanes, Alemania, estaba haciendo investigación de arma biológica en Ucrania y en Georgia. Así que tenemos realmente una situación inusitada, algo bastante seria para reflexionar. Esta primera parte que haremos del análisis y la narrativa nos deja en el contexto de los acontecimientos. En la segunda parte le presento a ustedes, por si son tan amables de seguirnos, las consecuencias y las posibles hipótesis de lo que seguirá aconteciendo en la región y en el mundo, porque implicará también la reacción no solamente de Rusia, sino también la reacción de China, por supuesto, y algunos otros estados, algunos otros países que en Medio Oriente, como India o los árabes, también podrán estar reaccionando. Por último, en esta primera parte de nuestro análisis que implica el recuento de lo acontecido, hay un elemento más que debería estar siendo motivo de alarma para la comunidad internacional, pero no solamente para los políticos, los politólogos o para los medios que curiosamente siguen guardando la estrategia de la censura. Pero ese otro aspecto, y es la razón por la cual los medios rusos fueron sacados del aire de las redes, es que la pandemia del COVID puede haber sido suscitado el virus, el COVID, por estas investigaciones de arma biológica. Pues hay también documentación de periodistas que nos muestran, algunos han admitido inclusive por distintas embajadas, incluyendo en una aparente normalidad de otros momentos de la misma embajada norteamericana, hay también documentos que prueban
que estaban haciendo investigación con coronavirus e inclusive con murciélagos. No necesariamente entonces las especulaciones procedían de murciélagos de la comida china, sino murciélagos y coronavirus investigados en estos laboratorios de Ucrania. La hipótesis conclusiva en este momento de resumen de nuestra narrativa nos deja entonces esta situación. Estados Unidos pudo haber preparado un acoso geopolítico en los estados de Ucrania y de Georgia, posiblemente para implementar una zona de táctica militar que pudiera rodear en esta zona fronteriza y aledaña con Rusia, pero al mismo tiempo preparar armas biológicas. Luego entonces estamos ante una muy grave estrategia de acoso hacia Rusia, que tuvo que haber respondido, como todos sabemos, y que está muy lejos de ser un pequeño estado, un país fácil de dominar, como podría haberse pensado de otros casos en los que la historia de Estados Unidos nos ha mostrado una y otra vez la invasión a Irak, la invasión a Siria, la invasión a Afganistán y tantas otras que ha habido desde la época de Vietnam. No hay ningún estado más invasor y más bélico que Estados Unidos, que bien, por eso también por muchos teóricos, me incluyo por supuesto, es reconocido como un imperio moderno, porque busca expandir su poder, no solamente económico, sino su poder político a través de su industria de la guerra. Hasta aquí dejamos esta primera parte de nuestra narrativa explicativa de lo que viene pasando en este contexto de la guerra de Ucrania y Rusia. En la segunda parte veremos todos los demás estados implicados, además de Estados Unidos, los aliados de Europa, la OTAN, y sobre todo, cuáles, observando el horizonte, como hace también la filosofía política, cuáles son las hipótesis de mediano plazo que pudieran estar de por medio y cuáles son las posibles causas que han llevado a este aparente desquicio de parte de Estados Unidos para romper este equilibrio que parecía haber ya durante muchas décadas entre un Estado poderoso y el otro, entre Estados Unidos y Rusia. Muchas gracias por su atención. Inmediatamente los espero en el siguiente número de nuestro canal, porque nosotros seguimos grabando. Gracias por su like, por compartirnos con los demás y por todos sus buenos comentarios que nos han hecho llegar. Por su atención, como siempre, gracias y hasta pronto.